Siempre me motivó la ganadería, sí, en realidad me crié en Balcarce y bueno, mi familia Ok. tiene una pequeña explotación agropecuaria y realizábamos ganadería. De ahí el Bueno. interés por el sector. Bueno, vamos, antes de la primera pregunta, porque esto fue una presentación, vamos a saludar al señor Fernando Bertelo, que acaba de llegar y sumarse a la mesa. Acá es Fer. ¿Qué tal, Marco? Buen día para vos. Paloma, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Necesitas Bueno. un poquito de agua, ahora Sí, vamos a sí, tratar sí, de conseguir, me esos parece. contratiempos que Llegaste corriendo, más pedaleando, o menos, ¿no? prácticamente. Pedaleando y en parte después corriendo, ¿no? Lo que nos pasa habitualmente, vamos a tener que cambiar el día del programa, me parece. ¿Por qué? ¿Qué pasa No, los y martes? siempre alguno tiene inconveniente de nosotros para Sí. estar, Yo una tampoco es cosa. yo tampoco es que llegué temprano, pero bueno, más temprano que vos sí. Es el inicio de semana, quizás. Claro. no. El inicio formal serían los martes, entonces. Pero bueno. Pero otro día de semana nos pasaría lo mismo, Fer. Y Yo, yo no, creo que sí, yo no ¿no? le doy fe. No le Por más pongo que fe. vayamos un sábado, domingo, Nah, me siempre parece que sería más o menos se nos va igual. a complicar. Pero bueno. Bueno, Bueno. bienvenida. Gracias, Fernando, un placer. Paloma, a ver, entonces, ¿coincidís con que la ganadería está atravesando un gran momento? Y lo digo en términos generales. ¿Qué es lo que vos estás viendo y lo que podemos ir desarmando de esa actividad ganadera? Muy bien, sí, creo que vale la pena retomar un poco hacia atrás, ¿no? ¿Qué pasó en el 2025? Sí. Que creo que fue el año en el que digamos, más que nada el principal producto, ¿no? De donde comienza digamos, todo el desarrollo de la cadena posterior, que vendría a ser el precio del ternero invernada, comenzó a repuntar y cuando estábamos en la zafra no ajustaba sus precios a la baja como estábamos acostumbrados según su estacionalidad de precios. Entonces creo que a partir de ahí fue como el principal motor, ¿no? De encender un poco las alertas de qué está pasando con la ganadería y analizar que, bueno, comenzó a obtener excelentes precios y relacionado a los demás insumos y productos de la cadena, tenías un gran poder de compra con Hacienda, ¿no? Con kilos de carne. Entonces creo que eso también posicionó distinto al productor para el 2026 de por ahí replantearse o de, bueno, su modo de producción, por ahí intensificar los insumos y cómo se realizaba la producción, y que lo más importante de esto, todo respaldado con buenos precios, ¿no? Que fundamentan el esfuerzo de cualquier producción. Si vos al final de la cadena obtenés un buen precio por tu producto final, creo que amerita, ¿no es cierto? Claro. Entonces, considero el punto de partida del 2025, los buenos precios, y se posicionó distinto entonces para el 2026. Ok, esto es entonces los buenos precios esos, ¿en qué época del año se empiezan a dar? Exacto, esperamos los máximos entonces según estacionalidad, hablando del ternero de invernada, Sí, ¿no? Por eso. No, pero en 2025 tenés entonces este quiebre que lo planteás a la salida de la zafra, digamos. Exactamente, Que, sí. que ahí es cuando siempre cae el precio del ternero. Perdón. Y es el año que viene, el año pasado, perdón. No sucedió. ¿Y qué nos espera o qué estamos viendo en este 2026? Porque estamos justamente en esta época. Exacto, bueno, en esta época se replica un poco la situación del año pasado, pero lo que sucedió fue que con estos excelentes precios del año pasado, este año se replican, y lo que pasa entonces con esto de que el productor por ahí se posiciona distinto a cara del 2026, con un poco más, con un rol más desafiante, si queremos, por ahí se atreven a realizar otros tipos de planteos. Claro. Con esta intensificación de insumos y de sistemas de producción. Entonces, todo esto de que vemos también de que la gran retención que se está dando, ¿no es cierto? Entonces, por ahí aquellos criadores que no realizaban recrías o que realizaban destetes de terneros más baratos, hoy los retienen un tiempo más, y entonces esta retención lo que genera es una menor oferta inmediata de Hacienda, ¿no es cierto? Claro. Ahora, disculpa, Paloma, en relación al tema de los precios, ¿no? O sea, vos contabas un poco cómo ha sido el proceso. Ahora, yo recuerdo que en marzo parecía que no iba a haber techo, ¿no? Y lo vimos en algunos remates justamente en Expo Agro, donde pagó mucha plata realmente por el kilo de ternero, y después empezó como una onda a aplacarse el precio. ¿Eso qué pasó? Que se llegó a ese momento y donde parecía que iba a ser cada vez más hacia el alza el precio y terminó pegando la vuelta, siendo que por ahí las variables de poca oferta se mantenían y se mantienen hoy en día. Sí, bueno, creo que la Expo Agro fue un bache, ¿no es cierto?, en esto del techo de precios, porque generalmente funciona como precios máximos, ¿no? Como, digamos,
quien define el precio máximo que se paga Sí. por todos, digamos, todos conocíamos las buenas nuevas, ¿no? Y excelentes condiciones de financiamiento y plazos de pago que se brindaban. Todo esto permitía que se alcanzaban precios muy por encima de lo que se estaba imaginando, ¿no es Claro. cierto? Sí vimos una baja después de la Expo Agro, como les digo, porque fue el techo de precios, y la zafra, digamos, sí sucedió la zafra, pero digamos, se vio una mayor oferta de terneros, pero menor oferta que el año pasado, ¿no? Entonces, de nuevo, el volumen, el incremento de oferta hubo, pero fue inferior al del año pasado. Entonces, ¿Y eso en términos porcentuales de cuánto estamos hablando? Para aproximadamente un 18%, ¿no? decir, menos Esto, de terneros que el año pasado. Ya. exactamente. Es un volumen importante. Esto es cuando analizamos las salidas de invernada de terneros machos y hembras de campos de cría hacia invernada, ¿no es cierto? Según los datos del SENASA. Estos son Claro. datos cerrados de abril, ¿no? Pero bueno, en torno al 17-18% es la variación Claro. del volumen que, digamos, los terneros que dejaron de salir de campos de cría. ¿Pero eso es porque los terneros se quedan o porque tenés menos pariciones? No, se quedan los terneros. Se quedan los terneros. Al contrario, otra gran variable positiva que incentiva, ¿no?, a esta intensificación del sistema son los excelentes índices productivos que mantuvieron los rodeos y los criadores en específicamente la cuenca del Salado, ¿no es cierto? Entonces, los índices de preñez que se están registrando hoy posteriores al tacto son en torno al 90-95% en muchos de los rodeos. Entre los clientes que nosotros relevamos en los grupos ganaderos, hablan de esos índices. Hablamos de Cuenca del Salado fundamentalmente, que es lo más profesionalizado. Si llevas la cría a nivel país, seguramente se te derrumba. Pero bueno, hay que ver cuál es el número final de este año, a ver si en otras regiones se dan también se dieron esas mejoras, ¿no? Sí, bueno, no, las perspectivas son positivas porque por cuestiones climáticas, aunque un poco retrasadas, se permitieron las pasturas, la implantación de pasturas y verdeos. Las condiciones climáticas de la primavera también fueron positivas. El verano no fue tan arduo como se esperaba. Y de nuevo, las condiciones de los rodeos generales fueron buenas. Entonces se esperan buenos índices también productivos. O sea que hay un dato que justamente lo estaba viendo anoche, revisando números de la Secretaría de Agricultura, que tiene que ver con el peso de faena. Y vos tenés un salto de 6 kilos en la media res desde el promedio del 2025 y sobre el cierre del 2025, cuando ves los números desagregados por mes, al arranque de este año. Los números hasta marzo son los que están. A mí me parece un salto fenomenal, digamos, en el peso promedio de faena. Es media res, creo que lo que publica, la res, digamos, es lo que publica. No me acuerdo el número exacto hasta dónde había llegado, pero bueno, ya un salto de 6 kilos de un año a otro me parece que venía creciendo de 1 kilito por año. Puede ser el resultado de todo esto que planteás vos, de animales que no salen de los campos, animales que se quedan, que se los recría más. Exacto. Mira, ahí estaba observando mis notas. El kilo de res del mes de marzo fue 235 kilos. Qué suerte que vos lo tenías. Sí, apuntado. Y bueno, sí, representa esta variación respecto al año pasado. Y el año pasado ¿no? me pensé que estaba en 230, una cosa así. O sea, 5 kilos. Exactamente. Una cosa así. Esto se debe también, de nuevo, a la intención de generar animales más pesados con la mayor retención de haciendas. Se estiran los ciclos, se obtienen animales más pesados y que al mismo tiempo, digamos, todo esto respaldado por una demanda internacional que está sumamente firme también y súper fuerte con el ritmo de compras que se están realizando, ¿no? Entonces, lo importante de esto creo que es que el productor, con estas nuevas políticas de comercio internacional y la apertura de Argentina hacia el mundo, está seguro, al menos lo que resta de este gobierno, que la apertura comercial va a continuar. Entonces, si apuesta por realizar un animal más pesado, lo que genera este incremento de producción, tiene dónde ubicar este producto, ¿no?, con un mercado externo que demanda muy firmemente. Entonces, este incremento de kilos por res de 6 kilos más del peso actual respecto al año pasado
se da por, bueno, este objetivo de hacer animales más pesados, de nuevo respaldado por la demanda externa que está firme en materia de demanda, ¿no? Lo que tiene eso, que te va atorando la oferta mientras se va dando ese proceso, ¿no? Porque es decir, claro, tenés más oferta por animal, pero como vos lo decías al principio, la faena realmente se cayó, digamos, se viene cayendo. Exactamente, si no, este incremento de kilo de res y de producción no compensó el descenso en la cantidad de animales. Claro. Bueno, exactamente. Y no sé si te echa la cuenta, ¿no? Pero ¿cuánta más carne podrías haber tenido si esa caída del nivel de Hacienda no hubiera sido tan importante? Digo, no sé si se perdió en los últimos 3 años 3.300.000 cabezas a nivel en general del stock. Si hubiera sido quizás la pérdida de uno nada más y lo multiplicas ese 2 restantes versus lo que mejoró quizás el quilaje promedio, la verdad que tenés una cuenta mucho más importante en materia de carne, ¿no? O sea, ahora, ¿vos ves alguna posibilidad de cuándo esto se puede empezar a recomponer? Si es que se puede llegar a recomponer, o es como que nos estabilizamos en este nivel de stock y ahora la que queda es crecer más en kilos antes que en cabezas. No, bueno, basándonos en el ciclo ganadero, ¿no es cierto? Estaríamos como en la última fase de liquidación del ciclo ganadero, ¿no es cierto? Sería este año aproximadamente, porque hoy tenemos una faena de 15 puntos por debajo de la del año pasado, ¿no? Esta reducción de 3.300.000 de cabezas en 3 años es notable. Ahora, ahora que me mencionas estos 3,3 millones de cabezas menos en 3 años, si analizamos esta distribución, si queremos, de los 3,3 millones de cabezas, en el último año la variación del stock del 25 al 2024 fue de 700.000 cabezas, ¿no? Entonces, porque ahí se viene desacelerando de algún modo. Exactamente. Entonces eso nos da el indicio de que ya estamos en el anteúltimo año digamos, de la fase de liquidación, y a partir de ahora entonces comenzaría ya la retención, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Cómo, a ver, vemos buenos números productivos, que es lo que nos centramos, repetimos, ya le encontramos la explicación a esta caída de la faena y vemos una salida para adelante? ¿Cómo está en tema de márgenes las distintas actividades, ¿no? Nos quedamos con la producción, después si podemos aportar algo de la industria, genial, pero por lo menos la producción, sabemos que hay productores que hacen ciclo completo, pero aquellos que son solo criadores, que muchos estarán haciendo este esfuerzo ahora de meterle más kilos para vender un ternero más pesado. ¿Cómo están funcionando los distintos eslabones de esta ganadería? Bueno, están trabajando eficientemente, si queremos decirlo en una palabra, creo yo. La cría hoy está obteniendo márgenes por cabeza, incluso teniendo en cuenta el costo de oportunidad de la tierra, ¿no es cierto? Ya sea propietario o no de la tierra. La máxima de los últimos 5 años, ¿no? En torno a 5 puntos aproximadamente. O sea, el mejor margen de los últimos 5 años. Exactamente, sí, actualmente. Cuando hablamos de un modelo medio de cría de Cuenca del Salado, claro, ¿no? Que es bueno, una buena referencia, creo yo. Y bueno, posterior a eso... Y ese criador, porque ahí hace el margen por esta actividad, decide avanzar, siempre y cuando tenga pasto, obviamente, porque si no, no lo va a poder hacer, pero decide avanzar en la recría, y si es eso, ¿cómo le impacta en el margen? ¿O se le desluce ese margen? Bueno, ¿Potencia o se le desluce? Depende, creo, cuán aventurero el productor quiera ser, ¿no? Porque hay muchos de los productores de cría que son más tradicionales y prefieren, bueno, continuar con su típico sistema de cría tradicional. Preñan el vientre, obtienen el ternero, lo liquidan y de nuevo, digamos, continúan con su ciclo, ¿no? Están cómodos en eso. Hay otros que prefieren, no hacían las recrías, ahora con estos márgenes positivos que presentan las recrías, tanto corta como larga, ¿no? Aquella que dura 5 o 9 meses. Con estos márgenes positivos dicen, bueno, aprovecho, tengo pasto, tengo una buena oferta forrajera. En términos de kilo de ternero, hacer una pastura no me sale caro, ¿no? Hoy precisabas en torno a un 30-40% menos de kilos de carne de lo que precisabas históricamente para realizar una implantación de una pastura, un verdeo. Entonces decís, bueno, apuesto por la intensificación de recursos. De nuevo, creo que intensificar es la palabra, digamos, el común denominador para cualquier sistema.
Entonces apuesto por asegurarme esta oferta forrajera, me lanzo a hacer las recrías, ¿no? Que la cría y las recrías separadas tienen márgenes positivos. Y cuando optás entonces por unir, ¿no?, los ciclos y no tenés que, digamos, no dependés de esta compra, ¿no?, de este insumo, lo que es la compra del ternero, por ejemplo, para iniciar una recría, los márgenes se potencian, diría yo, ¿no? Mejoran aún más. Entonces es sumamente positivo el resultado cuando se hace también una cría y una recría. Sí. Tienes que ver, claro, disponer de los forrajes, porque seguramente sí, que también muchas veces se plantea o se hace, si tenés que salir a buscar un campo para hacer la recría o algo, ahí ya por ahí el margen se te empieza a complicar un poquito, ¿no? No, incluso teniendo en cuenta los modelos que nosotros analizamos, tenemos en cuenta, por ejemplo, un arrendamiento de 100 kilos de novillo y el margen continúa dando positivo. Y termina dando positivo. Bueno. Exactamente, pero además de los recursos forrajeros, digamos, una variable muy importante es la mano de obra en primer lugar y el segundo la infraestructura, ¿no es cierto? Porque son distintos modos de producción, bastante distintos, pasar de una cría a una recría. Mucho más sencillo y lleva tiempos más extensos una cría que una recría, y en el mismo sentido en la implementación de recursos, ¿no? Entonces también no es fácil obtener un buen resultado en una recría, demandas de una excelente mano de obra, atención del personal y mantenimiento entonces de la infraestructura y atención de la hacienda que te garantice una excelente ganancia de peso diaria para poder alcanzar un resultado positivo, ¿no es cierto? Entonces no es solo cuestión de un margen positivo. No es solo tener ni que te dé, sino tener que tener el expertise, conseguir y saber manejarlo, ¿no? Para no perder esa... para ser eficiente en realidad, para seguir siendo eficiente, exactamente. Paloma, ¿cómo estás viendo un poco el mercado norteamericano con esta cuota ampliada de a 100.000 toneladas? Porque por lo que se estuvo viendo hasta ahora parece que viene con una fuerza importante el mercado. Aunque quizás un poco pendiente de lo que te viene haciendo Trump, si baja o no aranceles a otros mercados. Exactamente, sí. Siempre que entonces nos mantengamos con esta nueva cuota de 80.000 toneladas extras sumadas a las 20.000 que ya existían, creo que Estados Unidos es un gran mercado, principalmente porque tiene una gran capacidad y necesidad de absorber carne del mercado externo, ¿cierto? Con el recorte que se ha dado de la oferta nacional, con también su liquidación del stock, por ende un descenso en la producción local, depende en gran parte del mercado externo y nosotros tenemos la posibilidad de ubicar nuestro producto allí con un arancel preferencial que nos da una ventaja competitiva extraordinaria y a un mercado que paga excelentes precios, ¿no? Entonces, analizando, por ejemplo, según los datos de la SAGIP de exportación de Argentina, en el acumulado a marzo de este año respecto al acumulado del año pasado, Estados Unidos, el volumen destinado a Estados Unidos incrementó en un 94%. Entonces, esto refleja cómo impacta de nuevo esta nueva cuota que han definido y la oportunidad que tenemos como Argentina en este nuevo mercado, ¿no? Que permite, de nuevo, diversificar, ¿no? Reducir la dependencia de China, que ya venimos lográndolo hace un par de años. Hoy se acentúa más con estas nuevas alternativas. Porque a Estados Unidos, ¿qué le estamos exportando específicamente? ¿Ahí en qué tipo de cortes está el valor? No, cuando se definió la cuota, cuando Estados Unidos definió la cuota, no definió un tipo de corte específico, sino que cortes destino trimmings, que son esos recortes de carne destino a ser procesados en Estados Unidos, ¿no? Pero resulta que obviamente no vas a mandar un corte de alta calidad para que sea procesado destino fabricación de hamburguesas. Entonces compite con el producto que se envía a China, estos cortes de inferior calidad que, te demandan un alto volumen y Estados Unidos paga un precio mucho mejor que China, ¿no? No, había una duda que tiene que ver con, vos mencionabas este precio de la Secretaría de Agricultura y te quería preguntar por algo más general. Porque, por ejemplo, el consorcio ABC, en uno de los informes, habló de un precio promedio exportado bastante más alto de lo que informa Agricultura. ¿Eso por qué puede ser? Recuerdo el último anterior de informe del ABC hablaba de $6.800 la tonelada aproximadamente el promedio exportado y Agricultura daba bastante menos, 5.000 y pico. ¿Eso por qué tiene que ver? Digo, ¿se sabe
Desconozco, mira, una alternativa que se me ocurre puede ser tal vez por las unidades de medida del volumen, ¿no?, al que se estaban refiriendo. Uno que lo hagan con hueso y otra peso producto. ¿Puede ser? Exactamente, se me ocurre eso. Ah. Porque bueno, en realidad la SAGIP calcula sus exportaciones en base a los datos registrados del COMEX, ¿no? Sí. Quizá el consorcio lo calcula de una manera distinta, pero desconozco al respecto. Pero bueno, ya que, digamos, trae esa mención los precios de exportación, estos ya sean en torno a los $6.000, si queremos, podemos definir, se ubican un 40% por encima de los precios del año pasado, ¿no? De nuevo, por ahí no crecimos en volumen, ¿no? Estamos un 15% por debajo de lo exportado en el 2025, pero el diferencial se obtiene en precio, ¿no? Hay compensado. Pero eso es por estos destinos que pagan más allá de que haya una mejora en los precios internacionales en general. Lo que te da ese salto de valor es el nuevo mix, digamos, de producto y destino. Exacto, diversificar, ¿no? Dejás de depender de China, que te paga 5.300, 5.000 y pico dólares la tonelada, y ahí tenés un Estados Unidos que te paga 8.300, 8.400 dólares, Israel, la Unión Europea, que últimamente ha alcanzado $24.000 $24.000 por tonelada la cuota Hilton, ¿no? Que, bueno, son precios extraordinarios, y la diversificación de mercados ha permitido de nuevo superar, ¿no?, ampliamente los precios del año pasado. Ya que tocas Europa, ahora también está esta novedad del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que no solo baja aranceles en lo que ya está, elimina aranceles en la cuota Hilton, por ejemplo, que ya estaba, sino que abre una nueva cuota, que todavía está en discusión, que hay que ver cómo se reparte entre los países. Hay que ver qué pasa con Brasil también, que la semana pasada le sacaron una tarjeta amarilla que amenaza con ser roja en septiembre. Eso ya se está notando ya esa baja, ese acuerdo Mercosur en los negocios, o por lo menos se reconversan los negocios. Bueno, mira, posterior al anuncio del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, que fue, inició el 1 de mayo, ¿no?, del corriente año, ya se estaban realizando negociaciones y se alcanzaron precios, hablamos de una quita del arancel de un 20%, ¿no?, del arancel que se quitó. Entonces, en el mes de abril estábamos con una cuota Hilton en torno a $21.000 por tonelada. Y en mayo, posterior al inicio de este nuevo acuerdo, la Real Hilton promediaba, como te decía, en $24.000. Un incremento casi 100%, esta quita del arancel fue casi 100% trasladado al incremento de precio de la Real Hilton. Fue un poco también la vorágine del anuncio y demás, porque ya ajustó de nuevo a la baja, pero sí se ve un incremento de precios, ¿no es cierto?, por parte de lo que está dispuesta a pagar la Unión Europea. Hoy estamos en torno a los $23.000, que es, si analizamos con el promedio histórico, los cortes de destino Unión Europea estaban pagando en torno a $12.000, $13.000 por tonelada, ¿no?, el promedio histórico. Y hoy estamos al doble. Entonces, ahí me imagino que se combina no solo la reacción de aranceles, sino debe estar pasando algo tal vez en Europa, una necesidad que hace que suman los valores, o se lo atribuí 100% a la quita de aranceles, que fue bien negociada por los exportadores argentinos. Bueno, creo que un poco lo que está pasando en Europa también define, ¿no?, que es este gran recorte de oferta local, claro, ¿no es cierto? El año pasado tuvieron inconvenientes con lo que era oferta de carne nacional, ¿no?, con un gran recorte que vivieron. Entonces, además de que, bueno, por supuesto está, la cuota Hilton histórica, demandan estos cortes de alta calidad, ahora se suplementa de que la oferta local también ajustó, ¿no? Y es también un fenómeno mundial, no es solo de Europa, sino se replica en Estados Unidos, China también está sumamente firme con su demanda, por parte de los principales importadores de carne se encuentran en fases del ciclo de que la oferta local se ve restringida, entonces dependen de la importación de carne, ¿no? Entonces creo que se solapan las dos circunstancias. Por un lado, este acuerdo que, bueno, o casualidad sucede justo cuando también precisan de carne importada, y el ajuste de oferta de carne local, ¿no? Excelente, Paloma. En todo esto, también el 2025 estuvo atravesado por estos números que mejoraban para el productor, pero se complicaban mucho para la industria, ¿no?
con esto que estamos viendo de la cuota de Estados Unidos, lo que estamos hablando, es reciente lo de la Unión Europea, no es de este mes, pero ¿en qué situación está quedando la industria? Bueno, se menciona últimamente lo que hizo mucho ruido en el sector fue los márgenes complicados, ¿no? En rojo que venía tratando la industria. Y es una realidad de muchas de las industrias exportadoras o de aquellas más que principalmente destinan también al mercado interno, que es el cual ha ajustado su predisposición de pago, por ende la industria no puede trasladar ese incremento de precios que se ha visto en la hacienda al precio final del consumidor. O si lo hace, ve un ajuste inmediato por parte del consumidor, ¿no? Como vimos el consumo que ajustó a 43 kilos por habitante en el último dato. Entonces, creo que los que están más complicados serían aquellos que ubican un mayor producto al mercado interno, claro, y no tienen posibilidad de integrar las redes, ¿no es cierto?, con ciertos, o sea, los exportadores, refiriéndome a los exportadores, no tienen la capacidad de integrar la red lo más eficientemente posible para destinar cada corte al mercado que mejor precio le pague, ¿no es cierto? Entonces, a ver, hay muchos casos de estas industrias que están complicadas, pero como te digo, los frigoríficos que exportan, ¿no?, y tienen posibilidad de ubicar estos cortes a estos mercados que pagan excelentes precios, tienen márgenes positivos y no les está yendo mal. Entonces, creo que está ahí la clave en, bueno, el tipo de producto que tenés, en el mercado que lo vas a ubicar, y la realidad es que los precios de la hacienda se van trasladando a, digamos, durante la cadena. Cada uno trata de sacar un margen, pero al final el que termina ajustando es el consumidor, ¿no es cierto? Entonces, con un consumidor que vino con salarios que vienen, digamos, retrasados respecto a la inflación, obviamente que, bueno, no están, digamos, con la misma predisposición que antes por pagar un kilo de carne, un 30% por encima lo vimos promedio. muy claramente en abril, que vos, el dato de abril, tenés caída de la oferta de carne, porque tenés más exportación. Bueno, exportaciones todavía no tenemos el dato, pero supuestamente hubo más exportaciones, o por lo menos venían creciendo hasta marzo, vamos a ver qué pasó en abril. Pero tenés menor oferta de carne por producción, por caída de faena en el mercado, y a la vez caída de precios, con lo cual ahí habla del bolsillo del consumidor, ¿no? Porque contradice todas las leyes del mercado de oferta y demanda, ¿no? Si tenés mayor oferta, se supone que los precios tendrían que caer, si tenés menos subir, bueno, se dieron las cosas juntas acá. Exacto, bueno, al final, como te digo, es el consumidor el que va a comenzar a ajustar un poco, va a decir, bueno, yo ya no te pago este precio. Y ahí ya la industria se tendrá que dar vuelta y comenzar a ajustar también los precios que... Bueno, y así comienza comienza la cadena de ajuste hacia atrás. Ese gran debate entre consumo interno y exportación, ese porcentaje de exportación que no sé si volvió al 30%, no sé hoy en cuánto está exactamente, pero estaba en el 20 y pico % en las últimas veces que me fijé, ¿alcanza para equilibrar los números de la industria? Sí, aquel frigorífico que tenga el que oportunidad. Tiene los dos pies, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí, exactamente, sí. Porque los precios que se están pagando en el mercado externo son extraordinarios, digamos, ¿no? Y también se esperan que estén sumamente firmes en lo que resta del año. Entonces, las expectativas hacia adelante son positivas, se espera esta firmeza de precios y va entonces a respaldar o un poco hacer de buffer con el ajuste que realizaría el precio, digamos, por el mercado interno. Lo que están complicados son los frigoríficos que son netamente mercado interno. Exacto, sí. Ahí se les vuelve a complicar la cosa. Y desde el punto de vista del consumidor, que siempre asusta esto de los crecimientos exportadores, puede decir, che, me van a subir los precios. ¿Hasta dónde pueden subir los precios dependiendo solo del mercado de exportación? O sea, ¿existe en realidad esto de, che, ojo que si exportamos todo la carne va a ser impagable en el mercado interno? Y yo creo que sí, la verdad, porque igual estamos hablando de dos productos distintos, ¿no? El consumidor argentino no prefiere, si vos le vas a elegir entre una media res de un novillo pesado o un novillito, va a elegir el novillito, ¿no es cierto? Y el mercado externo demanda el novillo.
Entonces, hablamos primero de dos productos distintos y creo que tendría que tener relacionado un cambio de tendencia del consumidor, de preferencias del consumidor, de poder entonces ubicar el producto que se destinaba al mercado externo al interno, ¿no? Y por parte del mercado externo, entonces con esto decís, bueno, vamos a exportar toda nuestra producción. También son productos distintos, ¿no es cierto? Creo yo. Uh-huh. Sí hay posibilidad de ubicarlo porque, de nuevo, el mercado externo absorbe gran volumen de carne y la oferta internacional va a estar restringida, pero no es una opción, creo yo, que suceda ese reemplazo, ¿no es cierto? Porque, bueno, el consumidor no podría convalidar un precio de carne por encima de lo que está ahora. Y al industrial no le alcanza solo con la exportación, necesita ese consumo interno también. Y sí, porque es un gran porcentaje de la producción, ¿no? Como te digo, son dos categorías distintas. Claro, hay un punto donde las dos, que ubícame vos en qué lugar se unen los dos puntos, ¿no? Porque el animal es uno, nace, es ternero, se cría y después, ¿en qué momento empieza a pujar ese animal que se va a convertir en novillo pesado para ir a exportación y el otro que va a ir al consumo interno? En esa, cuando deja de ser ternero en la parte final, ¿en qué lugar empieza esa puja? Porque hay un lugar que los animales son uno solo, digamos, ¿no? Sí. Entonces que ese valor se te puede incrementar si te tira más la exportación que alguien que va a hacer consumo interno, pero no sé exactamente cuál es ese lugar. Digamos, analizando la evolución, ¿no?, del ciclo, obtenés el ternero 170, lo recrías a campo o a corral, obtenés el novillito liviano, ¿no?, de 350, 370, 390, listo para el consumo interno o con posibilidad de continuar el ciclo y sumarle más kilos, llevarlo a 460, más de 460, 500 kilos, no estamos hablando de un novillo de exportación. Y bueno, y ahí entonces... ahí es donde los matarifes te dicen, no, bueno, pero los exportadores nos están llevando ese novillo, entonces nosotros no podemos convalidar esos precios, se nos arruina el negocio porque después el consumidor no nos lo convalida y no podemos pujar con los exportadores. Exactamente. Sí. Paloma, ¿cómo estás viendo esto que se está haciendo en el mercado de cañuelas con ventas para la exportación? Es decir, canal de exportación que abrió por tercer mes ya consecutivo el mercado agroganadero. Bueno, creo que es una gran alternativa, ¿no? O sea, es interesante en materia de que, bueno, centraliza un poco las ventas y las compras, ¿no? Sí. Entonces creo que en ese sentido eficientiza los negocios que se puedan realizar. Y también al serlo en el mercado agroganadero de cañuelas es generador, ¿no?, de un número de referencia, ¿no? Ah. Entonces esto respalda también a los exportadores si queremos en materia de que, bueno, es un buen parámetro, ¿no? Y también creo que es importante para incentivar, ¿no?, tener un mercado exclusivo de exportación incentiva a, bueno, generar este novillo pesado y decir, tengo un mercado donde ubicarlo y donde voy a encontrar compradores interesados en comprarlo, ¿no? No sé si dentro de AZ Group ustedes también siguen lo que es, digamos, como las finanzas de los frigoríficos. No sé si hacen ese trabajo de estar asesorando frigoríficos, porque te quería preguntar justamente ¿qué les llega a ustedes de cómo están los números hoy en día de frigorífico? Quizás sea distinto el que exporta versus que está en mercado interno, pero bueno, ¿qué lectura tenés? Sí, exactamente. Bueno, es un poco lo que mencionaba anteriormente, pero principalmente aquel frigorífico que tenga la oportunidad de ubicar gran porcentaje de su producción en el mercado externo es el que mejores márgenes obtiene, ¿no? Al integrar la red y tener la posibilidad, ¿no?, siempre y cuando tenga las habilitaciones para exportar, ¿no?, a los diversos destinos, que cada uno tiene sus especificaciones técnicas. Si tiene la oportunidad de ubicar, bueno, destino China, destino Unión Europea, Israel, Estados Unidos, Chile, son todos destinos que obtienen distintos tipos de corte, en algunas ocasiones compiten entre sí, pero en la gran mayoría no. Entonces, si bueno, tengo una red, tengo la oportunidad de ubicar cada corte en el mercado que mejor pague, el mejor precio pague por ese corte y va a obtener un muy buen resultado, ¿no es cierto? Claro, demanda de un sistema súper dinámico y afinado y que trabaja excelentemente, que no puede fallar en ninguno de los eslabones de producción, pero sin duda que el esfuerzo vale la pena porque además ¿cómo te puedo decir?
la performance, ¿no es cierto? Como cómo se comporta el proveedor de carne con el mercado externo es muy importante. Claro. Y poder garantizar un tipo de producto de alta calidad en cada embarque que se realiza también es muy ¿Y los importante. números del que está en el mercado interno? Bueno, están un poco más ajustados, ¿no? Más Pero complicado. de nuevo de esto, porque el consumidor ya marcó un Te techo, dijo, ¿no? ya no puedo más. Exacto. Hoy, si analizamos, seguimos la evolución del precio de 3 cortes, ¿no es cierto? El promedio de asado, bola de lomo y nalga. Sí. Entonces, cuando analizamos el precio actual de este promedio, hoy está en torno a los 20.000 pesos, ¿no es cierto? Y comparado con el promedio histórico de los últimos 10 años de estos mismos 3 cortes, está un 25% por encima del promedio. Es el máximo histórico de estos 3 cortes para lo que fue los últimos 10 años. Entonces, el consumidor no puede absorber carne a este alto precio. Bueno, hace Va a poco se había ajustar. armado una polémica en redes justamente sobre el precio de la carne, que incluso hizo un retweet de jefe de Estado. Hubo un cruce también interesante con Alberto Fernández. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. No hace mucho, por eso digo, ¿cuál es un poco la foto de todo eso? Bueno, yo Porque creo... una cosa quizás es compararlo al precio ajustado por inflación y otra es decir, bueno, valía 149 pesos el kilo de asado en plena pandemia, que yo me acuerdo, abril de 2020, versus lo que vale ahora. Bueno, no sé hasta dónde es cierto hacer esa comparación. Te pasó de 149 a Sí, tenés que cargar 15, la 16 inflación. o hay que cargar la inflación. Claramente ¿Vos tenés que cómo lo cargar ves? la inflación. Bueno, no, justamente estos 20.000 versus 15.000 pesos, estamos hablando de precios constantes. Entonces está, digamos, actualizado, ¿no es cierto? Con la Si inflación, queremos. claro. Entonces sí hablamos de una carne relativamente más barata en materia, más cara cara. en materia de precios, ¿no es cierto? Claro. 5.000 pesos por encima del promedio histórico es bastante, ¿no? Entonces, el que va a hacer el ajuste final es el consumidor. Claro. Si continúa con los salarios retrasados respecto a la inflación, no va a poder seguir convalidando incrementos de precios de la hacienda y digamos, inefectiblemente va a tener que ajustar el precio final. Hoy lo que estamos viendo es una diferencia de precio enorme. También hay que ver por cortes, ¿no? Pero con el precio del cerdo, que generalmente estaban más cerca. Y ahora tenés cortes que más que duplican el precio de la carne vacuna lo que es el precio del cerdo, ¿no? Es difícil hacer la comparación. No sé si hay un precio promedio del cerdo que se tome en cuenta para hacer este tipo de comparaciones. Sí, hay un precio promedio. Seguimos la relación kilo de carne de vaca versus kilo de carne de cerdo. Sí. Y no recuerdo muy bien los números, pero decir de que el promedio histórico estaba en un diferencial del 20% y estamos en torno a un 35% Claro. aproximadamente. Que es más o menos lo que pasa en el mundo, ese diferencial, ¿no? Sí, también porque la realidad es que estas, digamos, proteínas alternativas han incrementado su participación en las dietas de los consumidores por, obviamente, un precio por kilo más barato al consumidor. Y en términos de proteína animal aportan similar, ¿no? Por no decirte lo mismo, no soy nutricionista, pero similar. Sí, hay un debate, incluso en algunos casos la carne porcina o la carne abierta la recomiendan, cortes magros y eso. Nos queda un minutito, pero ese concepto está clarísimo. Y para redondear todo lo que hablamos, el horizonte ganadero, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves positivo? ¿Ves algo que te aparezca en el camino de decir, che, atención a este nubarrón? ¿Qué es lo que proyectan hacia adelante? Cuando charlas con Diego y dicen, che, vamos todos para adelante, vamos todos para arriba, o dicen, claro, son cautos con algo. No, bueno, mira, la realidad es que las expectativas son muy positivas, ¿no? Más que nada, analizando los márgenes de hoy, la de la mayoría de los negocios, cría, recría, los corrales son los únicos que están un poco más ajustados, el de exportación hoy está en positivo, pero los resultados son positivos, ¿no? Proyectando hacia adelante. Entonces, escenario sumamente positivo porque lo importante creo al final es que el producto va a obtener un precio relevante, ¿no? Y que vale la pena, ¿no? Por su producción. La firmeza de precios se va a mantener, el ajuste de oferta también, como venimos en orden con la faena. Por ende, el sostén de precios se va a mantener. El único que va a convalidar un ajuste de precios al final va a ser el consumidor, pero indefectiblemente el ajuste, bueno, se va a realizar, ¿no es cierto? Pero la firmeza, digamos, en el último eslabón.
la firmeza de precios para el ternero invernado, por ejemplo, la proyectamos para lo que queda del año. Positivo. Positivo, sí. Paloma, un gustazo. La verdad que nos gustó mucho esta charla, renovar un poquito el staff. Ya estábamos cansados de hablar con Diego Ponti, así que nos viene bien renovar un poquito, ¿no? Tal cual. Sí. Muchísimas gracias, fue realmente un placer. Una nota muy interesante que no se la vamos a pasar a Milagros Pereda, porque me parece que no está del todo de acuerdo que hablemos de temas de la carne. Pero bueno, es un tema que resolverá la familia Pereda en la intimidad de los domingos. Le mandamos un beso enorme a Alejandra Groba. Vamos a ver si el martes que viene está con nosotros. Estaba muy atorada con esto que está pasando en China, en la CIAL, tratando de enganchar notas. Sepan, el uso horario es muy distinto, claro, es complicado, así que tenía que resolverlo justo en este horario, pero ya vamos a ver si el martes que viene está con nosotros. Gracias, Hernán, un gustazo como siempre que estés con nosotros. Fer, nos vemos el próximo martes. Buena semana, quédense que ya llega Señal de Mercado. Nosotros nos reencontramos el martes que viene a las 9 de la mañana acá haciendo Agrobá en LED FM.